Dios le bendiga grande y poderosamente. Vamos a estar compartiendo en este tiempo a través de esta plataforma el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y hemos tomado como base escritural en este tiempo Primera de Samuel, capítulo número 16, el verso 14 hasta la altura del verso 19, y leemos la palabra de nuestro Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Que Dios añada bendiciones a nuestra vida a través de esta hermosa palabra. Vamos a estar ministrando, amados amigos y hermanos en la fe, bajo el tema 7 características de un buen líder. 7 características de un buen líder, ya que es un tema muy importante que debe de ser tratado dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya que no cualquiera puede liderar, ya que no cualquiera puede ejercer una asignación de este tipo, sino que debemos cumplir varias características para poder ejercer el ministerio, para poder ejercer la asignación que Dios nos ha dado. Entonces vamos a estar tratando, vamos a estar meditando bajo este tema 7 características de un buen líder. ¿Por qué es necesario que hablemos de este tema? Porque es necesario que en estos días pueda levantarse una generación de líderes que puedan ser efectivos en cuanto al ministerio, efectivos en cuanto a la obra, a la misión que Dios le ha enviado a hacer. ¿Y qué más de poder ministrar esta palabra de Dios tomando como base la vida de un hombre llamado David? Que muchos de nosotros conocemos la vida de este hombre a través de las Sagradas Escrituras, que era el menor de sus hermanos, pero que había sido ya separado por Dios. Aún cuando él se encontraba detrás de las ovejas, ya Dios había mirado a David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dios ya había provisto de David para ponerlo y posicionarlo como rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido la ordenanza de parte de Dios, y a él desobedecer la ordenanza de parte de Dios, Dios lo desecha. Su desobediencia le trajo grandes consecuencias a Saúl, que fue ser desechado del reinado de Israel. Entonces él, habiendo sido desechado, Dios escoge a David como rey sobre Israel. Pero antes de que David llegue al reinado, tuvo que pasar un periodo de tiempo como siervo de Saúl. Y ese periodo de tiempo que fue David siervo de Saúl es donde entramos a la narración bíblica, y dice que Saúl, habiendo sido desechado, dice que vino un espíritu malo de parte de Dios que le atormentaba. Entonces vienen los siervos de Saúl y le dan buenas nuevas a Saúl, y le dicen que se busque a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando venga ese espíritu malo, el espíritu malo lo abandone, ¿sí? Lo abandone, o el espíritu malo se vaya. Entonces estos hombres le dan la indicación a Saúl
y le dicen: nosotros hemos visto, nosotros conocemos a alguien que sabe tocar bien el arpa, que sabe tocar bien el arpa. Entonces la Biblia lo declara en los versos, en la narración que hemos leído, que Saúl le dice: tráigamelo. Entonces ellos lo fueron a buscar a David y lo llevaron al palacio. Lo llevaron al palacio donde se encontraba Saúl. Y es allí donde David comienza su servicio. A pesar de que él ya había sido ungido como rey, él comenzó a ejercer su servicio. Él comenzó a ejercer su servicio dentro de la casa del rey. Y era aquel que entonaba el arpa para que el rey Saúl sea liberado del tormento que estaba recibiendo de parte de este espíritu malo. Ahora, podemos ver que estos hombres habían visto cierta característica en la vida de David. Y una de las características de David era que sabía tocar bien. Sabía tocar bien. Es por eso que le hemos dado como primer punto, o como la primera característica de un buen líder, es que sabe tocar bien. Sabe tocar bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquel que sabe tocar bien es aquel que sabe ejercer, o sabe administrar, o sabe usar el talento que Dios le ha dado. Que sabe usar el talento que Dios le ha dado, ¿sí? Aquel que usa ese talento no para destruir, sino para edificar. No para pisotear a otros, sino para levantar, para restaurar, para que otros sean bendecidos por medio del talento que Dios le ha dado. Por eso es que la primera característica de un buen líder es que sabe tocar bien. O sea, que lo que ha recibido de parte de Dios, que el talento que ha recibido de parte de Dios, lo usa para la edificación del cuerpo de Cristo, más no para la destrucción, más no para su beneficio propio, para hacer crecer su ego, su orgullo, sino más bien para poder hacer que a través de ese talento muchos sean edificados, muchos sean levantados por medio de ese talento. Por eso podemos ver que David era un hombre que sabía tocar bien el arpa, ¿sí? Sabía tocar bien el arpa, y en su significado espiritual, lo que nos deja de enseñanza a nuestra vida es que esa característica representa a aquel que sabe usar el talento que Dios le ha dado, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la Escritura y vemos hombres que tenían talento, que tenían ciertamente ciertas virtudes de parte de Dios, pero que no supieron usar lo que Dios le había dado. Más bien lo usaban para su propio beneficio, más no para el beneficio de los otros, de otras personas. Y podemos ver allí uno de esos ejemplos era Sansón. Sansón, que fue separado, apartado para una obra, para una labor específica, pero él comenzó a jugar con lo que Dios le había dado. Comenzó a jugar con lo que Dios le había entregado en sus manos, ¿sí? Pero vemos una diferencia entre David y Sansón, que David supo usar su talento para beneficiar a otros, pero Sansón ciertamente comenzó a jugar con lo que Dios le había entregado, y a la postre lo llevó al fracaso y a la muerte. Entonces vemos que la primera característica de un buen líder, de un buen ministro de Dios, es que sabe tocar, que sabe usar lo que Dios le ha dado. Número 2, la Biblia nos enseña que en el versículo número 18, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, dice, y es valiente. Que es valiente. La característica número 2 es que era valiente. Ahora, en su significado espiritual, o en su significado, lo que nos enseña estas palabras que estamos analizando, es que cuando dice que era valiente, no está diciendo que era un bravucón, sino que le hace frente a la adversidad. Y podemos ver esta característica en la vida de David.
David siempre fue un hombre que le hizo frente a la adversidad, ¿sí? No como aquellos otros, inclusive hasta como el mismo rey Saúl, que cuando vinieron los filisteos, que cuando vino el filisteo incircunciso Goliat a hacerle frente al pueblo de Israel, él estaba en su tienda, él estaba escondido. Pero vemos que David era un hombre valiente, era un hombre que le hacía frente a la adversidad. Entonces, una de las características de un buen líder o de un buen ministro de Dios es que cuando viene la adversidad a su vida no se esconde en una tienda, no se esconde en una cueva, sino que es aquel que le hace frente a la adversidad. Entonces vemos que para nosotros poder ejercer un ministerio, para poder ejercer el llamado que Dios nos ha entregado en nuestra mano, es necesario que podamos cumplir con ciertas características, con ciertas asignaciones que tenemos que poner por obra en nuestra vida. Y David tenía esa característica, que era un hombre valiente, ministro de Dios, hombre de Dios, que Dios lo está levantando para la gloria y honra de su nombre. Dios necesita hombres valientes, hombres no bravucones, sino hombres que estén dispuestos a hacerle frente a la adversidad, todo lo que se venga en contra de su vida, hacerle frente, ese ser valiente, hacer frente a la adversidad. Y cuanto más cuando tenemos grandes promesas en la palabra de nuestro Dios, que el Señor nos da ese aliento, esa fuerza de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que si Él va adelante como poderoso gigante, ¿quién podrá hacernos frente? Si es de Él la batalla, es de Él la victoria. Amados hermanos y amigos, entonces la segunda característica es ser valiente. Ahí mismo en el verso número 18 dice que es valiente y es vigoroso. Es vigoroso. Es vigoroso. Dice que saca fuerza aún de su debilidad. Ser vigoroso es sacar fuerza aún de su debilidad. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted no se ha sentido debilitado? ¿Cuántas veces no se ha sentido tal vez agotado, sin fuerza? Aún no solamente cuando habla de debilidad aquí está hablando de una debilidad física, sino de una debilidad espiritual, emocional, etc. Pero cuando usted y yo hemos sido procesados, cuando usted y yo hemos sido pasados por el horno, hemos sido pasados por el fuego, hemos sido pasados por diferentes tipos de pruebas en nuestra vida, Dios va desarrollando ciertas características en nuestra vida y va haciendo sobre todas las cosas un carácter, y nos vamos formando de a poco bajo estas características que Dios nos está dando. Primero dice que David sabía tocar. Segundo dice que era valiente. Tercero, que era vigoroso. O sea que aún en medio de su debilidad, que aún en medio, aunque a veces no tenía fuerza, él decía: voy a levantarme, voy a pelear, voy a seguir adelante, voy a seguir ejerciendo mi llamado, voy a seguir ejerciendo el ministerio, voy a seguir haciendo la obra que Dios me encomendó. Ahora, la siguiente característica es que era un hombre de guerra. Un hombre de guerra no es uno que huye a la responsabilidad. Un hombre que es de guerra no huye a la responsabilidad. Un hombre de guerra siempre hace frente, siempre está al frente, siempre está en línea de batalla. Si usted estudia la vida de David, David siempre estuvo en línea de batalla. Nunca se fue a una cueva, nunca se fue a una tienda, nunca se escondió. Siempre estuvo en orden de batalla. Siempre estuvo dispuesto para toda buena obra. Por eso dice que debemos presentarnos a Dios aprobado como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Ahora, dice que este hombre era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra. O sea, a David no lo llevaron al palacio porque sí, porque era un improvisado. A David no lo llevaron al palacio junto al rey Saúl porque era alguien común y corriente. No, David tenía ciertas características en él
que lo habilitaban a andar en niveles que otros no podían andar. Por eso es que estos hombres, a pesar de que David no tenía tanta fama, pero sus características revelaban el testimonio que él tenía no solamente ante su familia, sino ante toda su ciudad donde él vivía. Ahora dice que él era reconocido porque tenía estas características, y estas características fueron las que lo llevaron al palacio. Es por eso que hoy Dios está llamando a muchos ministros, muchos hombres de Dios. Muchos hombres de Dios. Cuando hablo de hombres también me refiero a las mujeres de Dios, que Dios está llamando a ejercer un ministerio, a establecerse como ministros de Dios, que necesitamos cumplir estas características para poder ser efectivos en lo que Dios nos ha encomendado hacer. Por eso dice que este hombre era un hombre de guerra, un hombre que no huye a la responsabilidad, no huye a la responsabilidad. Y hoy en día estamos viendo aparentemente muchos hombres de guerra, pero hombres de guerra que no quieren orar, hombres de guerra que no quieren ayunar, hombres de guerra aparentemente que no quieren vigilar, no quieren trabajar. Entonces, si usted dice ser un hombre de guerra y corre y huye a la oración, o huye al ayuno, o huye a la vigilia, o huye al trabajo que se debe realizar para Dios, entonces usted no puede darse esa asignación, no puede darse ese nombre de que es un hombre de guerra. Y cuando hay oración no está en la oración, y cuando hay ayuno no está en el ayuno, cuando hay vigilia no aparece. Entonces no podemos nosotros darnos ese nombre de ser hombre de guerra si no somos responsables, ¿sí? Si no somos responsables en lo que Dios nos ha enviado a hacer. Mira, hay muchos ministros, hay muchos hombres que Dios ha llamado, pero una de las carencias que tiene el ministro y el hombre de Dios es que muchas veces no es confiable, Y cuando hablo de confiable es que él no puede cumplir con su palabra, no es responsable en lo que Dios le ha encomendado a hacer. Por eso hoy Dios está llamando a muchos ministros a ser responsables en lo que Dios nos ha dado. Así como somos responsables en las cosas terrenales, en las cosas seculares, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros realizamos, también es necesario ser responsable en las cosas de Dios. Si usted es un hombre de guerra, usted y yo debemos ser responsables. Debemos ser responsables en la asignación que Dios nos ha enviado. Estar en el lugar, estar en el momento, estar en el tiempo preciso en el cual Dios nos necesita para una labor. Por eso David fue llamado al palacio. Porque cumplía con esta característica. Porque él fue efectivo, porque supo usar su talento, porque él sacaba fuerzas de donde no las tenía, ¿sí? Porque era un hombre de guerra que no le huía a la responsabilidad. Mire, ministrar o tener un llamado no es que es algo, gloria al Señor, que podemos nosotros tener en poco. Tener un llamado, tener un ministerio, cumplir con una asignación de parte de Dios es de gran responsabilidad y es de gran compromiso, y debe de ser para nosotros no una obligación, sino una satisfacción de poder servir al Dios del cielo, de poder servir a ese Dios todopoderoso, porque ciertamente no podremos agradecer nosotros con obras lo que Él ha hecho, pero sí podemos nosotros ser agradecidos con Él por medio del cumplimiento de nuestra asignación que Dios nos ha entregado por su gracia y por su misericordia mientras estemos en esta tierra. Entonces, un hombre de guerra es aquel que es responsable, que no huye al trabajo, que no huye al compromiso, que no huye a la responsabilidad de parte de Dios. Ahora, ahí mismo en el verso 18 también nos dice que era hermoso. Mire, que era hermoso. ¿Por qué la Biblia nombra esta característica en David? No solamente nombra las características de su carácter como ministro, como hombre,
sino que nombra también las características físicas de David, porque también eso nos deja una enseñanza, nos deja algo de qué aprender. Dice que era hermoso, y cuando está hablando de que era hermoso, está hablando de que refleja la gracia de Dios en su vida y en su rostro. O sea, que refleja la gracia de Dios en su vida y en su rostro. ¿Sí? Cuando se habla de esto, la Biblia aún es clara y dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces su rostro va a ser diferente. Con esto no le estoy diciendo que todo el tiempo esté sonriente, ¿no? Habrá un momento, todo tiene su tiempo, pero tampoco podemos tener, gloria al Señor, nuestro rostro siempre con la frente fruncida, ¿verdad? O enojado. Todo tiene su tiempo, todos tenemos ciertas circunstancias que pasamos en nuestra vida cotidiana, pero cuando usted tiene la hermosura de Dios, usted la refleja. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted la refleja en su vida y eso se revela a través de su rostro. ¿Sí? Eso se revela a través de su rostro. O sea, David no solamente tenía esa característica en su carácter, en su comportamiento, sino que reflejaba la gracia de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que dice, yo tengo a Dios, soy de Dios, pero no refleja la gracia de Dios. Y la Biblia es clara, dice que los que son hijos de Dios, dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, debemos dar testimonio de que la gracia de Dios está en nosotros, que la gracia de Dios está en nuestra vida. ¿Y cómo damos testimonio de eso? ¿Cómo damos testimonio? Reflejando la gracia y la hermosura de Dios en nuestra vida y en nuestro rostro. Ahora, ahí mismo dice la siguiente característica. Dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. No solamente habló de sus características dentro del carácter personal de él. No solamente habló de lo externo, sino que ahora viene de la cobertura que debe de tener todo ministro de Dios. Que Jehová estaba con él. Si Dios lo llamó a usted, si Dios lo ungió, si Dios lo predestinó, lo separó, lo apartó con un propósito, con una asignación, usted y yo debemos tener el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Dice que Jehová estaba con él. Mire, cuando usted ha sido llamado por Dios, cuando usted ha sido escogido por Dios, donde quiera que usted se levante, donde quiera que usted se pare, sea cual sea la plataforma que usted vaya, de parte de Dios, Dios no va a permitir que usted sea avergonzado. Jehová estará con usted. Por eso dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con David. Jehová estaba con él. Cuando Dios está con usted, Jehová es el que abre las puertas inaccesibles. Cuando Dios está con usted, es Él el que provee, el que suple, el que añade todas las cosas. Es por eso que todo ministro de Dios debemos procurar que Jehová esté con nosotros. Si no, solamente seríamos como címbalo que retiñe, como que usted coja algo, un artefacto y lo golpee y bota un ruido solamente, pero no hay melodía, no hay algo que verdaderamente traiga un cambio y una transformación. Por eso necesitamos tener de nuestro lado la presencia de Dios. No solamente que la presencia esté con nosotros, sino cada uno de nosotros como ministro de Dios poder caminar en la presencia de Dios, en su presencia, en esa presencia gloriosa que es la que nos lleva a trascender de una vida común, natural y corriente a una vida sobrenatural. Porque David conoció lo sobrenatural de Dios. Pero ¿por qué él conoció lo sobrenatural de Dios? Porque dice la Escritura que él tenía ciertas características que llamaron la atención en el corazón de Dios. Tanto así que la Biblia lo declara, hermano, que era David conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Que era conforme al corazón de Dios.
Entonces, cuando se habla de que Jehová estaba con él, está hablando de las características. Cuando las características son buenas, Dios estará con nosotros. Cuando usted trata de una o de otra manera, en su voluntad, hermano, servir a Dios con honestidad, con integridad, amando a Dios, siendo fiel a Dios, Jehová va a estar contigo. Por eso Jehová estaba con David, porque fue un hombre íntegro, un hombre que se guardó, un hombre que supo agradar a Dios, supo honrar a Dios en su vida, en toda su vida. Aún a pesar de sus errores, aún a pesar de su falencia, fue un hombre que supo honrar a Dios y serle fiel a Dios. Ahora, el último punto dice que era prudente en sus palabras. Este hombre llamado David era prudente en sus palabras. Es muy importante ser prudente en nuestras palabras porque hay personas que siempre nos están escuchando. Hay personas que siempre nos están escuchando. ¿Por qué debemos ser prudentes en nuestras palabras? Porque siempre va a haber personas que nos están escuchando. Y si usted y yo hablamos una palabra inadecuada, va a quedar una mala impresión de las personas hacia nosotros y primordialmente hacia Dios. Porque ¿qué pensarán del hermano, del ministro, del hombre de Dios al no referirse de una manera adecuada, de una manera correcta? Por eso dice la Escritura que David era prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Por eso dice Proverbios capítulo 10, verso 13. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. En los labios del prudente se halla sabiduría. Amén, amado hermano. En los labios del prudente se halla sabiduría. Aquel que es prudente no habla por hablar. Aquel que es prudente habla de una manera concisa, precisa, de lo que verdaderamente va a ser de edificación, lo que verdaderamente va a ser de bendición para muchas vidas. Recordemos que usted es un ministro de Dios, que es alguien que fue llamado y constituido por Dios y que debemos cumplir estas características tan importantes y tan esenciales en estos días que estamos viviendo. Hoy en día muchos dicen, yo soy ministro, Dios me llamó, Dios me escogió, pero nos olvidamos de cumplir las características de lo que representa verdaderamente ser un buen ministro. Ser un buen ministro de Dios. Ser un buen ministro. Ser no solamente bueno, sino excelente en lo que Dios nos ha enviado a hacer. En la asignación que Dios nos ha entregado. Este es el tiempo de poder servir a Dios con excelencia. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Tal vez para muchos lo tienen por tardanza. Muchos tal vez están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Muchos tal vez están ejerciendo su llamado como los fariseos, imponiendo doctrinas de hombre. Muchos tal vez están levantando sus propios altares para elevar su ego, su orgullo, su arrogancia. Pero los verdaderos ministros de Dios, los verdaderos ministros de Dios que Dios ha llamado, ellos tratan de cumplir las características que hoy hemos visto a través de esta palabra. 7 características muy importantes, 7 características que nos van a ayudar. Tal vez usted diga, hermano, yo no tengo, me hacen falta unas cuantas características que usted leyó o que usted expuso, pero mientras hay vida y esperanza, estamos en un proceso de crecimiento. Si usted y yo queremos crecer, necesitamos apegarnos, ajustar nuestra vida, nuestro caminar a la palabra de Dios. No somos perfectos, pero estamos caminando hacia la perfección. Y esa perfección está en Cristo Jesús. Por eso le invito una vez más a buscar a Dios en espíritu, en verdad, esperando que esta palabra sea de gran bendición para su vida. Y no se olvide que estas características nos llevarán a ser efectivos en nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea en cada una de sus vidas.